Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Aquí estamos con el gusto de siempre transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de TV UAC en el Centro Universitario en el Cerro de las Campanas. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Los teléfonos en el estudio, de una vez antes de que se me olvide, 442-192-1293, 442-192-1200, extensión 37120, y WhatsApp, mensajitos solamente de texto, 442-344-1404 y 186-88-69. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Margarita, muy buen día a nuestro auditorio, buen día a todo el personal de aquí de TV UAC. Y pues bien, Margarita, aunque entre comillas, por muchas situaciones que están ocurriendo en nuestro entorno, que son verdaderamente preocupantes, eso sin dejar de lado, por supuesto, el tema que el lunes pasado abrimos a la reflexión, a la discusión aquí en el programa de Foro Jurídico, y pues bueno, evidentemente haciéndonos cargo de las problemáticas desde el lugar que ocupamos en la academia, tratando de interpretar, de comprender y de hacer un llamado a la reflexión y a la cordura, pues de todos los actores, incluidos nosotros mismos, por supuesto, porque pues las situaciones que hemos visto en el centro histórico, el caso de esta niña de Huimilpan, que hoy estuvo presente en la mañanera, quiero decir la crónica, la narrativa del caso, y que pues bueno, no ha habido un pronunciamiento oficial hasta donde me ha tocado darle seguimiento al caso en los medios, y pues así las cosas, Margarita, un programa el día de hoy pues lleno de preocupación en muchos sentidos. Sí, fíjate que sí, y cuando yo empecé a ver todo esto de la niña que mencionas, es una niña de Huimilpan, que lo que nosotros sabemos es por los escritos que se han dejado ver en redes sociales y en algunas otras páginas de periódicos. Creo que tú estás en la misma situación, es lo que sabemos de que una niña que fue violentada, que fue violada, y posteriormente parece ser que la niña, como producto de esta violación, tiene a un bebé, el cual aparentemente, y según lo que dice el examen médico forense, es que el niño fue privado de la vida. Eso es hasta el momento lo que sabemos, pero lo que da mucho miedo son las declaraciones de las diferentes autoridades de sancionar a una niña, porque estamos hablando de una niña de 14 años, que sí puede ser privada de su libertad de acuerdo a la ley de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a los grupos etarios, hay una división ahí, pero lo que más me impacta a mí, y es en ese momento cuando pienso y digo, caray, creo que el derecho penal ha cambiado mucho y no me he dado cuenta, en donde se habla de una reparación de daño, y yo creo que está mal planteado, espero que así sea, de una reparación de daño que la niña tendría que hacer, y que ese dinero se dice que se lo van a entregar al violador. Hasta ahí la nota, no me atrevo a decir más porque es lo poquito que conozco con lo que hemos ido leyendo en redes sociales y en algunas otras cosas que se han dicho incluso ya a nivel nacional, como hoy lo hizo en la mañanera. Pero miren, vamos a hacer un paréntesis. De veras, tenemos muchas cosas que comentar y que hablar, lo del fin de semana con los vendedores ambulantes, sobre todo los que vienen de comunidades indígenas, pero quisiéramos iniciar por varios mensajes que nos llegaron el lunes pasado, que abrimos este tema muy delicado justamente sobre la prevención de la violación en niñas, en niños, abuso sexual del infantil, abuso sexual, ¿no? En lo general. En general. Y recibimos algunos mensajitos de texto que quisiéramos reproducir y que con esto que nos dicen, pues hacerles un poquito saber a la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos todos los lunes. A lo mejor algunas no nos han escuchado
y de repente ese día no se escucharon, porque bueno, se han dicho varias cosas y con todo el respeto que nos merecen, solamente hacerles saber a las personas, algunas que nos hicieron favor de mandarnos mensajitos, que el maestro Omar y su servidora no somos improvisados. Yo cuando menos en el micrófono, detrás del micrófono, tengo más de 15 años, con el programa tenemos 13 años, pero sí yo tengo más porque yo trabajé, desde que estaba en el Tribunal Superior de Justicia, estuve detrás de un micrófono, hacíamos un programa los domingos que se llama ahorita les digo cómo se llama el programa. Entonces, desde ahí ya participaba, estaba yo detrás de un micrófono y bueno, sé la responsabilidad que hay detrás de ese micrófono. Entonces, no somos improvisados. El maestro Omar es egresado de esta universidad, igual que su servidora. Contamos con maestría, contamos con doctorados. Entonces, no es algo que nosotros podamos hablar muy a la ligera y sin conocimiento. Pero bueno, ese es con todo respeto para la gente que no nos conoce. Voy a leer uno de los mensajitos que nos llegó por parte del señor Víctor Martínez de la Colonia El Marqués. Él comentar acerca de una iniciativa presentada la semana pasada por la presidenta de México para garantizar la seguridad social a los trabajadores de las aplicaciones como Uber, Didi y todas las aplicaciones que hoy en día tenemos. Dice, pienso que se debe revisar también el segmento de e-commerce, sí, e-commerce debe ser. Donde actualmente en la entidad está este segmento ante la alta demanda de entrega de los productos recorren a la práctica del outsourcing, ya que los consorcios, como menciona varios lugares, varias tiendas comerciales grandes, sus actividades esenciales no cuentan con flotillas de reparto y recurren a través de un tercero a contratar conductores con vehículo propio, donde las condiciones son de jornadas de trabajo de más de 12 horas, sin prestaciones de ley, sin IMSS. El interesado debe contar con un teléfono celular con datos, el combustible va por cuenta del conductor, sin pago de prima dominical, tampoco pago de días festivos. En general es la informalidad legalizada, ya que se pide cumplir con un horario y días de trabajo durante la semana, pero por otro no se proporciona ninguna prestación ni beneficio. Habría que poner atención en esta situación, ver si pudieran abordar el tema en su programa. ¿Cómo no? Por supuesto que sí vamos a abordar este tema. Le digo al señor que nos hizo favor de mandarnos este mensajito, el señor Víctor Martínez. Vamos a ver a uno de nuestros compañeros, de los que siempre nos hacen el favor de apoyarnos, sobre todo en materia laboral, porque esto es de un laboralista. Yo en este momento no me atrevería a hacer ninguna observación de esto, dado que no conozco la propuesta que se ha presentado, pero vamos a verlo con algún laboralista, sí, claro, que nos haga favor de venirnos y hablar de este tema que nos están pidiendo que hablemos, maestro Omar. Sí, por supuesto. Bueno, de la misma manera, hay otro mensaje, no tengo claro quién lo envía, pero bueno, mandan un saludo al foro. Admiro y respeto a mis compañeros aquí presentes, les felicito por su trayectoria. Saludos al contador Mario, nuestro ángel guardián, ya que es una pieza muy importante en el contexto del reconocimiento a la policía queretana. Y bueno, desafortunadamente no viene el nombre. Y voy a leer otro mensaje donde sí viene un nombre, pero lo voy a omitir porque pues me parece respeto, que no sería profesional de nuestra parte mencionarlo así, pero al mismo tiempo también quisiera contextualizarlo en el sentido de regresar al tema del programa anterior, claro, Margarita. Por supuesto. Comenzamos el lunes anterior diciendo que se trataba de un tema que desafortunadamente todavía genera reacciones, algunas reacciones incómodas. Uh-huh. Me parece que el abordaje del tema lo hicimos con todo respeto, con toda prudencia, con mucho profesionalismo, invitando sobre todo a reflexionar en la prevención de este tipo de casos y que mira, coincidentemente ahora tenemos sobre la mesa un caso que tiene que ver precisamente con abuso sexual infantil y recibimos un mensaje de esta persona que dice así: buen día, qué bueno que hay una gran preocupación, pero una cosa es su infancia del profesor,
me imagino que se refería a mi infancia, que ahorita está hablando, y otra es el tema de los niños. Creo que si van a hablar del tema se deberían informar más. Y bueno, viene firmado por una persona que tal vez ni siquiera sea su nombre real. Pues decirle a esta persona que yo no entiendo por qué está preocupado por mi infancia. Yo he estado ya varios años en un trabajo terapéutico personal para hablar de mi infancia, y en todo caso me parece que este tipo de mensaje revela justamente esta sintomatología que el tema genera en el imaginario colectivo, Margarita. Uh-huh. Un tema que tendría que ser tomado con mucho respeto, con mucha seriedad, también con mucha preocupación y ocupación, claro, para evitarlo. Y este tipo de mensajes creo que se suma todavía más a la gran preocupación por muchos sectores, por muchos actores de la sociedad, gente que trabaja con el tema, gente que trabaja directamente con víctimas. Uh-huh. Escuchar este tipo de pronunciamientos donde se banaliza, donde se trivializa e incluso donde se atreve, en este caso esta persona, a hacer un señalamiento de carácter personal, pues me parece que es muy delicado. Así es. Muy delicado en el sentido de bueno, si esto se replica en distintos lugares, con distintos actores, pues vaya que estamos todavía muy lejos de entender de qué va el problema. Así es. Estamos muy lejos de su solución y estamos muy lejos de un trabajo serio, institucional, coordinado por parte de todos los actores. Y desafortunadamente, y con esto cierro el tema del mensaje, pues hoy las evidencias sociales nos colocan sobre la mesa un caso más dentro de muchos que pues se ha hecho muy mediático. Así es. Porque ha aparecido en las redes, porque ha habido una falta desde mi punto de vista, una falta de reacción uh-huh. de las autoridades para poder aclarar las cosas. No ha habido un pronunciamiento oficial, al menos al día de hoy. Uh-huh. Sí ha habido declaraciones desde el mes de septiembre. Este caso llegó a los medios, ¿no? Uh-huh. Yo leí una entrevista que le hicieron a la entonces presidenta magistrada, la doctora Mariela Ponce, que ella daba su postura pues con mucha objetividad. Luego queda ahí y luego viene ya toda una cascada de desinformación o de información perversa, uh-huh, como el mensaje que recibimos, uh-huh. Y entonces es ahí donde creo que hay que acomodar las cosas. Sí, por eso yo decía, Omar, que yo no me atrevería a dar más información de lo poco que sé, porque no sé, sí la magistrada en su momento habló de una reparación de daño, ¿sí? Porque todos sabemos que ante la muerte de alguien tiene que hacerse una reparación de daño y sobre todo porque lo poquito que nos deja ver nos platica o nos dice lo medular de un dictamen médico forense, donde el médico forense dice que el bebé o el producto de una violación, porque el niño nace, niño o niña, no sabemos, parece ser que sí fue asfixiado y que de esa manera muere el bebé. Pero hay muchas preguntas que hay en el aire. Estamos hablando de una niña de 14 años, una niña que vive en Huimilpan, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Pues porque a lo mejor no tiene la educación que a lo mejor, entrecomillado, pudieran tener nuestros niños y niñas que viven en la ciudad, porque ella está más cerca de comunidades indígenas, viven en Huimilpan o vivía en Huimilpan. Entonces, a mí me gustaría más bien que sí dejáramos esto sobre la mesa, porque como tú bien dices, maestro Omar, la Fiscalía no ha hecho ningún pronunciamiento de ver qué es lo que realmente está pasando con esta niña, porque es una niña de 14 años y aparentemente su agresor también es menor de edad. Entonces, no sabemos más, tendríamos que investigar
o ver la manera de que pudiéramos platicar de alguien que estuviera cerca de este asunto, ¿no? Para no estar hablando a lo mejor en el aire sin datos concretos. Acuérdense que muchas de las cosas que aparecen en redes sociales es información falsa. Sí, y decir también, Margarita, preocupa mucho todo el manejo del caso. Así es. Permítanme usar esta expresión, el manoseo del caso. Así es. Precisamente por la desinformación y porque además genera dinámicas de revictimización tremendas para los involucrados, las y los involucrados, para la propia comunidad. Así es. Y me parece que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. Es un caso que evidentemente llama la atención y que interesa mucho por las características. Así es. Porque está involucrada una persona que pertenece a un grupo ya de por sí en condiciones que la acercan a una vulnerabilidad tremenda, de una zona marginal, menor de edad, Así es. mujer, y que fue víctima de un delito y ahora ella está siendo señalada por otro delito. Casos como este han aparecido desafortunadamente ya en la historia, no solo de nuestro país, sino de otros países. Y jurídicamente, Margarita, han sido casos paradigmáticos en el sentido de que han abierto toda una discusión desde el punto de vista jurídico, cómo debe ser el manejo en términos de responsabilidad, en términos de la imputación de un delito, pero también ha abierto una gran discusión para quienes en calidad de peritos son partícipes del caso, ¿no? Hablo de la victimología, hablo de la psicología, hablo del trabajo social, hablo de la medicina, hablo de la sociología, porque un caso de estos no se da fuera de un contexto social. Hay un contexto social que evidentemente está configurando este tipo de dinámicas en las personas. Y eso pues es altamente preocupante. Si a nuestro auditorio le interesa profundizar en el tema, los invito a conocer. Hay mucha información en redes. Es un caso ya paradigmático que ha sido modelo incluso como material didáctico en distintas universidades. El caso de Romina Tejerina, que es un caso ocurrido en Argentina ya hace muchos años y que tiene características muy similares a lo que ahora estamos observando en esta triste historia por los datos que conocemos de lo que ahora vive esta niña, y su familia, por supuesto, y toda nuestra solidaridad para la comunidad, para la familia. Desde aquí, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Margarita, también poner al servicio de ellos nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Trataremos de entrar en contacto para poder brindar también un acompañamiento. Sí, y a mí me gustaría es que si algún abogado sabe de esta situación o la está llevando, que no sean los abogados defensores de oficio, porque luego ellos les da miedo hablar ante una cámara, les da miedo hablar con alguien que sabe que está en los medios, y bueno, no quisiéramos tampoco poner en peligro su trabajo por esa situación, pero si hay alguno de nuestros compañeros abogados que esté llevando el asunto, incluso el propio colegio que se haya acercado y que pudieran darnos alguna información que sea veraz, es decir, una información real, pues les invitamos a que platiquemos. Es más, tienen abierto aquí el programa para que lo vengan a hacer y ver qué solución se le va a encontrar, porque esto, Mar, nos lleva hacia muchos lados, nos lleva a una repetición
de este tipo de asuntos y que digan, bueno, ya sabemos el camino, ¿no? Vamos a denunciar y que metan a la persona a la que fue víctima en este caso de un delito, que la metan a la cárcel, al fin que los menores de edad alcanzan cárcel, etcétera. Son una serie de cosas que nosotros pudiéramos mencionar aquí, les decía yo, sobre todo porque la ley lo permite. En algunos casos, no en todos los casos, a los menores de edad se les puede privar de su libertad. Esto que se ha entendido, porque la ley de menores, de niños, niñas y adolescentes que pudieran encuadrar en algún tipo penal, es decir, en algún delito, tenemos ahí una división de grupos etarios que prometo que para la próxima voy a preparar una pequeña diapositiva para que ustedes lo puedan ver. ¿Por qué a los niños de cierta edad no se les puede encarcelar? Y ya de pasada el maestro Omar, que yo soy abogada de origen, el maestro Omar es psicólogo, él nos pudiera dar una explicación muy amplia de por qué no se puede privar de la libertad a ciertos niños de acuerdo a los grupos etarios que maneja la ley. Pero sí es muy, muy preocupante y creo, Omar, que tendríamos que hacer más extensivo esto de lo que empezamos a hablar hace justamente 8 días, justamente de la prevención. ¿Qué podemos hacer con nuestros niños? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los documentos que debemos de hacer? Hoy tenemos, ahorita se me fue el nombre, de cómo manejar estas situaciones de los niños, Los ¿no? protocolos. Los protocolos, claro. ¿Qué nos dicen y qué tanto conocemos de ellos, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que también vale la pena distinguir lo que tendría que ser la estructura de una política pública. Así es. Orientada y articulada a la prevención específicamente de un tipo delictivo, como es el caso al que nos referimos, el abuso sexual infantil, pero podría ser también cualquier otro delito, ¿no? Sí, claro. No, lo que estoy diciendo es que de acuerdo a las teorías y las buenas prácticas en prevención del delito, prevención de la violencia, hay que focalizar los esfuerzos, ¿no? Así es. Y hay que trabajar con dinámicas específicas. Y esto obedece a toda una estructura de política pública que tiene que ser diseñada, que tiene que ser ejecutada y que tiene que ser evaluada. Eso por una parte. Y por otro lado, distinguirlo también de los protocolos que se ponen en juego ya cuando detectas casos. Así es. ¿No? Sí, claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo debe de actuar un primer respondiente frente al asunto? Exacto. ¿Qué tipo de contención psicológica tienes que darle a las víctimas? ¿Cuál es el seguimiento que hay que darle también al victimario? Claro. Porque evidentemente pues acá la dinámica delictiva reúne diversos actores, ¿no? Así es. ¿Qué hacer con los testimonios? ¿Cómo valorar la credibilidad de los testimonios? Claro. Todo eso, y me faltan muchas cosas por decir al respecto, pues formaría parte ya de estas estrategias protocolarias muy técnicas, evidentemente, que ponen en marcha quienes ya directamente están trabajando con estos casos, sobre todo en un contexto de aplicación de justicia. Así es. Como es el caso que ahora tenemos acá, pues directamente en nuestro entorno. Así es. Entonces, a mí me parece que en ambos sentidos, tanto del lado de la política pública de prevención como del lado de los protocolos, la capacitación, la actualización de los operadores técnicos que dan seguimiento y acompañamiento a estos casos, a mí me parece, es un punto de vista, y lo digo con toda humildad, me parece que todavía tenemos un largo trecho que avanzar. Así es, así es. Sí. Entonces, bueno, pues les vamos a dejar esto aquí en la mesa. Es un tema que no hemos concluido y creo que van a pasar algunos lunes para que podamos llegar cuando menos a una conclusión, porque pues esto sería un tema que nos daría, yo creo que hasta para finalizar el año y para continuar el que sigue, Omar, porque además hay mucha ignorancia en el sentido de que no sabemos qué se puede hacer, qué se debe hacer, qué sería lo correcto, ¿no? Entonces, tanto de la autoridad como de nosotros como sociedad, ¿no? Y sobre todo también de los familiares, o sea, de las personas que están viviendo esta situación, como es el caso de esta pequeña
de 14 años. Un tema por demás doloroso. Así es. Y bueno, pues nos faltaron muchos temas por comentar, lo que pasó también el fin de semana. Ya nos vamos, les agradecemos mucho. Nos veremos el próximo lunes. Que pasen un bonito fin de semana, un fin de semana largo. Cuídense mucho y aquí nos veremos el próximo lunes. Buena Maestro semana. Omar. Gracias por Hasta la escucharnos y próxima. vernos. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.